Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar. Hoy vamos a estudiar la Parashá Terumá. Hay un pasú que me encanta de esta porción bíblica y dice: y harán para mí un santuario y habitaré dentro de ellos. Qué maravilloso. Ese santuario o tabernáculo de Moché o Mizcam. Esta paracha la estudiamos en Éxodo 25:1 del 27 al 19. Realmente a mí me llama mucho la atención cuando nosotros empezamos a leer esta porción bíblica. Parece más bien un compendio de arquitectura, de ingeniería, por las especificaciones que se le dan a Moshe. Él mismo necesitaba ser apoyado con visiones proféticas porque todo lo que se le indicaba era difícil de comprender. Lo más hermoso de esta parashá es el deseo de Hashem, de la presencia divina, de acompañar al pueblo de Israel. Y no solamente de acompañarlo, sino que Dios se restringió y confinó su presencia al arca del pacto, que medía más o menos 50 centímetros cuadrados. Qué lindo, qué hermoso cuando Dios empieza a protegernos de esa manera y Él mismo se restringe para poder acompañar al pueblo de Israel. Entonces Hashem hace partícipe a todo Israel para construir ese lugar de encuentro, ese lugar de presencia. Y dice: y serán aceptadas todas las contribuciones cuyo corazón los impulse a participar. O sea que aquí Dios, que es dueño de todas las cosas, Él deja al libre albedrío las personas que quieran participar en el aporte para construir ese lugar de encuentro. Hay algo importante. Hay tres cosas que Israel disfrutó al ser erigido el Mizcán o lugar de encuentro. Primero, era un lugar donde la presencia divina iba a habitar y iba a traer protección. Segundo, iba a traer una motivación para que esa atmósfera de santidad y de temor a Hashem sea manifiesta, porque había manifestaciones permanentes, las nubes de gloria, la columna de fuego, eran manifestaciones permanentes, el humo que salía del lugar del encuentro, y también eran testigos permanentes de manifestaciones sobrenaturales y milagros incontables. Todos los días ellos veían la gloria de Dios. Terumá, la palabra terumá, ¿qué significa? Terumá significa donación, pero también significa elevación. Elevación, y no podemos elevarnos si no damos algo a cambio. Hay que tener en cuenta, como yo siempre les he dicho, siempre todo lo que nosotros hagamos para Hashem, todo lo que nosotros nos motivemos a hacer una mesa de chava hermosa, a colocar flores para Hashem, a dar una sedaca, ya sea al prójimo o una sedaca para mantener el estudio de la Torá, pues todo eso son puntos de contacto y no hay elevación sin generosidad. Vemos en el Salmo 24:1: de Adonai es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Dios nos pone como administradores y nos da la opción de tener libre albedrío para compartir el atributo de otorgar. Cuando Él nos da la libertad, todo aquel que sea conmovido en su corazón nos está dando la opción de tener ese atributo de poder otorgar. Aunque esta historia está escrita para el momento en que se erigió el Mizcán, esta parashá sigue moviendo vidas, esta parashá sigue conmoviendo nuestros corazones, porque estamos hablando de la presencia divina que decidió acompañar al pueblo de Israel. Estamos hablando de la presencia divina que se confinó a 50 centímetros cuadrados. Estamos hablando de la presencia divina que tomó la decisión de irradiar para toda la humanidad grandes bendiciones. Entonces, cuando nosotros otorgamos, tenemos la capacidad de elevarnos por medio del contacto en el altar. ¿Y qué es el Mizcán? ¿Qué es el tabernáculo de reunión? Un altar de encuentro.
Ser meticuloso en el ejercicio de las misbot es muy hermoso, pero cuando Dios nos lleva a un contacto más profundo, cuando nos lleva a poner delante del altar algo, es porque algo está pasando en el mundo espiritual. ¿Y cómo comienza esta paracha? Esta paracha comienza: Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas y diles que tomen una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. La ofrenda que deberán tomar de ellos es oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tajash y madera de cedro, aceite para las luminarias, aceite para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de shohan y piedras de engaste para el efod. Entonces, Dios da las instrucciones para llegar a ese punto donde todo el pueblo de Israel participa con un corazón generoso, y nos damos cuenta que se utilizan 15 materiales. El número 15, que corresponde en hebreo a Yud Hei, nos lleva inmediatamente al mundo de las causas. ¿Qué nos quiere decir esto? Siempre que nosotros conectamos por medio de una donación, por medio de una ofrenda, estamos afectando el mundo de las causas. Recuerden que estamos viviendo en un sistema de causa y efecto. Y por medio de esa donación podemos alcanzar la causa que va a destruir los efectos negativos si esa causa fue un cortocircuito en el mundo espiritual. Entonces Dios nos está dando las herramientas para que nosotros toquemos el mundo de las causas y poder transformar esos efectos que pudieron ser devastadores o destructivos por medio de la generosidad. Por eso Terumá es una paracha que nos enseña a dar, el regalo de dar. Entonces cada uno de estos elementos, estos 15 materiales diferentes, fueron recolectados para la construcción del Mizkan. Cada uno de ellos con un propósito, unos de oro, unos de cobre, otros de piedras preciosas. Recordemos que Israel salió con grandes bendiciones de Egipto a causa de que el día de Pesach ellos despojaron a todos los egipcios por todos esos años que habían trabajado y que habían sido maltratados en Egipto. Podemos aprovechar para estudiar 3 tipos de tzedakah. Una persona da tzedakah cuando todo va bien y se asemeja a una tzedakah a nivel de oro. Otra persona da tzedakah cuando hay una emergencia o necesita algo de Dios. Entonces esa tzedakah se compara con la plata, está al mismo nivel de la plata. Y cuando una persona está al borde de la muerte, su tzedakah se compara con el cobre. Entonces tenemos oro, plata y cobre. Sin embargo, la tzedakah debe darse en toda circunstancia. Nosotros siempre debemos de mantener ese punto muy alto donde la tzedakah nos precederá en el Olam Abba y también nos liberará de la muerte aquí en esta dimensión. Entonces hay algo muy hermoso sobre esta paracha. Estamos hablando del lugar de reunión, estamos hablando de la presencia, estamos hablando de la Shekinah sobre todo el pueblo de Israel. Entonces los sabios nos dicen que este simbolismo del Mizkan representa posiciones de grandeza. Por ejemplo, el Aarón, que es el arca del pacto, representa la corona del estudio de la Torá. El Shulhan, que es la mesa de los panes, representa la corona de la realeza, de la monarquía. Y el Misbet o altar representa la corona de la Keuná, o sea, del sacerdocio. Vamos a hablar específicamente del Aarón o del arca del pacto.
es la corona del estudio de la Torá. La Torá es un documento de física cuántica. Ahí aprendemos política, aprendemos buenos modales, somos refinados en nuestra manera de conducirnos. Pero el arca del pacto consta de 3 cofres y representa las 3 partes de nuestra Biblia. La Torá, que son los primeros 5 libros, los Nevín, que son los profetas, y los Ketubín, que son los escritos. Los querubines que anunció a Moshe, mi Shekinah residirá entre los querubín, nos dice que cuando Moshe entraba al Mishkan, la voz de Hashem salía de entre los 2 querubines. En el segundo templo no estaban varios elementos, porque cuando empezó la destrucción del primer templo, se escondieron el arca del pacto, se escondió la menorá, el fuego celestial ya no descendía como descendía en el arca, el Ruach HaKodesh ya no se manifestaba como antes, y los querubines desaparecieron. Wow. Entonces el arca del pacto representa la misma presencia de Dios, representa el corazón. También debemos recordar que el tabernáculo de Moshe también tiene una analogía con nuestro cuerpo, y también el arca del pacto representa nuestro corazón donde habita la presencia divina. Entonces vamos al Shulhan, que es la mesa de los panes. El Shulhan de la mesa de los panes es una mesa y es símbolo de la monarquía. Ahí reposaban 12 hogazas de pan sobre la mesa, se horneaban todos los viernes. Nunca podía estar vacío, este pan no se dañaba, siempre estaba fresco y caliente. El Shulhan era el medio a través del cual la bendición del alimento y de la abundancia fluía para el mundo entero. Imagínense qué bendición. Cuando los levitas hacían su servicio, su abodá, en el tabernáculo estaban ministrando para todo el mundo entero. Hashem ordenó que no debería nunca estar vacío, dado que la bendición descansa sobre una materia sustancial. Entonces, comparando el tabernáculo de Moshe con el templo de Salomón, Salomón colocó 10 Shulhanú, 10 Kiorim, o sea 10 recipientes para lavarse las manos, 10 menorá, y esas 10 menorá sumaban 70 lámparas que representaban las 70 naciones que existían en ese momento. Esas lámparas o esas 10 menorá, la menorá, así como el Shulhan, irradiaba abundancia, así como el Shulhan irradiaba abundancia para todas las naciones, la menorá irradiaba la luz a toda la humanidad, la sabiduría. Y tenemos en Isaías 11 cómo se representa esta menorá con el Espíritu de Dios, que es la lámpara del centro, el espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Entonces nos damos cuenta que cada uno de los elementos que estaban establecidos dentro del tabernáculo tenían un propósito inmenso. Y ahora vamos a hablar del altar de cobre. El altar de cobre donde se presentaban los sacrificios. Hashem ordenó a Moshe: un fuego arderá constantemente sobre el altar. Ese fuego no se apagará. Y ese fuego no se apagará a causa de que siempre nosotros tenemos esa vocación a dar. El propósito de la misbeh o del altar de cobre era traer perdón, era traer mérito, era traer bendición y era traer vida. A pesar de que era un altar hecho de madera y de cobre, el fuego no fundió ni el cobre ni la madera.
el agua no extinguía el fuego, el viento no afectaba la columna de humo que se desprendía de esos altares, y el altar era llenado con tierra que no fue tocado con espada. Esto señala o esto alude para el pueblo de Israel la protección que Dios tenía para el pueblo de Israel. Entonces, ya para cerrar, hay un secreto y hay un misterio. El tabernáculo de Moshe no fue establecido para toda la vida. El templo de Salomón y el segundo templo fueron establecidos, pero fueron destruidos. Ahora, todo este tabernáculo lo tenemos cada viernes en nuestras casas, cuando encendemos las velas, tipología de la menorá, cuando colocamos los dos panes halal, tipología de la irradiación de la bendición para cada hogar, cuando hacemos las verajá, es el elemento aire, cuando se encienden las velas, el elemento fuego, cuando ponemos diferentes platos de diferentes tipos de carne, cordero, pescado, pollo, pavo. Entre más abundancia hay en la mesa, más irradiación de bendición va a haber en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Cuando hacemos la verajá, estamos trayendo la presencia divina. Entonces se establece la mesa de cada hogar que hace Shabbat, se establece como ese lugar de encuentro, como ese punto de encuentro. Y entre más nosotros nos empeñamos en hacer un Shabbat excelente, colocar flores, los frutos de la tierra, los frutos del árbol, todo lo que nosotros hagamos físicamente para conectar con Dios, para conectar con su divinidad, en el Shabbat se manifiesta su gloria, en el Shabbat se manifiesta su poder. Entonces alcanzamos mérito porque estamos tocando elevación, terumá, elevación y donación. Cuando hacemos sedaka, la sedaka hace un punto de conexión que cierra el ciclo, porque en Shabbat debemos tener invitados, en Shabbat debemos enviar comida a las personas que tú sabes que necesitan comer, y eso hace que tú alcances mérito, que alcances bendición. Y aunque hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer Shabbat porque yo necesito riqueza, pero realmente el Shabbat es la puerta, el Shabbat es la llave, y el Shabbat es un mundo de revelación que cuando tú empiezas cada día a perfeccionarte, a mejorarte en ese Shabbat, entonces las bendiciones de Hashem van a caer sobre nuestra vida, y estamos afectando el mundo de las causas. ¿Cómo lo estamos afectando? Pues trayendo esos 15 elementos sobre nuestra mesa de Shabbat. Es un punto muy profundo, es un punto de mucha revelación, y los invito a que cada día usted se perfeccione en esa reunión familiar, que no lo tengamos en poco. No es solamente prender unas velas, es hacer las verajá, las bendiciones, para que todo sea elevado, para sacar las clipó de nuestra casa, para sacar la oscuridad de nuestras vidas. Cada Shabbat se convierte en un estamento, y en la medida que nos vamos perfeccionando, entonces Dios va derramando su fuego sobre ese altar. Yo soy Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.